Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Y en estos minutos que pasan de la una, en nuestro espacio quincenal dedicado a la salud, volvemos a la consulta del doctor Sandro Saldari, médico del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Hoy, en este Mediodía en COPE, para resolver dudas sobre una de las dolencias más molestas y dolorosas de nuestros riñones. Seguro que ya con esto te estoy dando alguna pista y te dice algo. Las piedras en los riñones. Doctor Sandro Saldari, bienvenido un día más. Gracias por invitarme nuevamente a su programa, ¿no? Y espero poder darle algunos consejos a los pacientes que sufren de esta enfermedad tan compleja. Sí, y a resolver dudas, si le parece, y en este sentido, precisamente vamos a empezar por ahí, aclarando la duda sobre por qué aparecen las piedras en los riñones, doctor. Bueno, realmente, desgraciadamente es muy complicado saber por qué aparecen las piedras, ¿no? Sabemos que en general, del 13% de la población en general va a sufrir un episodio de piedras en los riñones o cálculos en los riñones en el transcurso de su vida, o sea que es una enfermedad bastante frecuente. Y también tenemos que saber que desgraciadamente también nosotros los hombres tenemos 7 veces a una más posibilidades de tener problemas de cálculos renales o ureterales o en las vías urinarias que las mujeres, o sea, las mujeres están un poco tienen menos frecuencia. Las causas son múltiples, existen muchas causas metabólicas, prerrenales, renales y hiporrenales, y eso es lo que ha hecho bien difícil tratar los pacientes con problemas de cálculo en los riñones. Después de hacer el diagnóstico real, es que se puede orientar y ayudar un poco al paciente a evitar la formación de cálculo en función a algunos consejos en relación a la dieta y algunos consejos en relación a su vida cotidiana. Sin duda, un paciente obeso tiene más tendencia a tener cálculo en los riñones. Un paciente que usa ciertos medicamentos puede tener tendencia a presentar piedras o cálculos en los riñones. Pero como los cálculos en los riñones pueden estar en diferentes sitios, los síntomas pueden ser variados y la enfermedad puede ser por causas variadas, ¿verdad? Podemos tener cálculos en los riñones arriba, pero podemos tener también los cálculos en el uréter cuando se intentan expulsar y podemos tener también cálculos en la vejiga. Entonces, dependiendo de dónde estén los cálculos, los síntomas pueden ser variados. Lo más común que se conoce normalmente el paciente, el famoso dolor por cálculos, que es el cólico nefrítico, llamado también dolor renal, es producido por la movilización de los cálculos de tamaño medio desde el riñón hacia la vejiga, y en ese momento se produce el dolor. Claro. Esos son los pacientes que más refieren o recuerdan de presentar piedras en los riñones, y es la consulta más frecuente a nuestros servicios de urología. ¿Y cómo podemos evitar esas piedras en los riñones? ¿Qué está en nuestras manos? Que decía que hay unos cuantos consejos que nos podría dar. Sí, bueno, precisamente, como le dije, es difícil, pero entre los consejos generales están mantenerse bajo de peso, hacer ejercicio, sin duda, porque la movilización del riñón durante el ejercicio puede excretar los solutos cuando son todavía microcálculos y que no producen problemas en las vías urinarias, tener una dieta balanceada, y locamente estamos hablando bajo de lácteos, queso, requesón, natilla, yogures, o sea, tener una dieta más balanceada, comer pocas proteínas o no exceso de proteínas que puedan influenciar la formación de ciertos cálculos, y tener mucho cuidado también con el uso de vitaminas. Muchas veces los pacientes toman muchísima vitamina, entonces el exceso de vitamina C también puede producir cálculo en los riñones. Entonces, en general, mucho líquido, hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada y, lógicamente, evitar cualquier medicamento que se use o se envíe por un médico, estar consciente que puede o no formar cálculo en los riñones. Si se nos forman, si tenemos piedras en los riñones, doctor, ¿qué es lo que pone en riesgo a nuestra salud? Bueno, normalmente la mayoría de los cálculos que producen cólico nefrítico, que son ureterales, son cálculos menores a 1 centímetro, y los pacientes normalmente los expulsan solo en las primeras 2 a 4 semanas.
son pacientes que muchas veces tienen dolores muy intensos, pero ese dolor no compromete la vida ni compromete la función renal en forma inmediata. Son pacientes que se pueden medicar, pueden mejorar el dolor y pueden expulsar el cálculo. Más allá de eso, si los cálculos son obstructivos, obstruyen por más de un tiempo el vaciamiento del riñón, lógicamente eso daña la función renal. A pesar que tengamos dos riñones, daña la función renal y esa función renal se puede ver comprometida en mediano plazo, entre 1 a 6 meses. Por eso que como tenemos dos riñones, siempre le decimos a los pacientes que la ausencia de dolor no es signo de curación. Todo paciente que ha tenido un cólico nefrítico, haya expulsado o no haya expulsado el cálculo, que no lo haya podido ver, tiene que tener una valoración urológica para garantizar que sus vías urinarias están 100% permeables. Porque ¿qué ocurre? Las metámeras que tenemos que nos manejan el dolor se agotan y un riñón obstruido puede permanecer obstruido sin dolor. Y entonces el paciente piensa que se ha curado y nos viene a consulta después de un año que ha tenido un cólico hace un año y el riñón lo ha perdido. Entonces, es importantísimo. Paciente que tiene un dolor tipo cólico o ha expulsado un cálculo o no lo haya expulsado, tiene que ser valorado por urología para garantizar que la vía excretora esté completamente viable y esté en buenas condiciones. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Bueno, el diagnóstico normalmente tenemos a la mano muchas cosas, pero un paciente con un problema renal muchas veces tiene simplemente con un examen de orina que haya microhematuria o hematuria en la vía urinaria, puede ser un signo de la presencia de cálculos, pero tenemos inicialmente la ecografía, que es un examen muy inocuo, que nos orienta en un 80% de la posibilidad de que la vía excretora está o no está obstruida. Y eso nos orienta muchas veces, los cálculos laterales no se ven en el eco, pero se ven los signos indirectos de la obstrucción. Entonces, una ecografía con signos indirectos de obstrucción es una orientación que el paciente pueda tener cálculo en las vías urinarias y también, posterior a ello, se toman otras conductas, como es hacer un escáner, por ejemplo, un ATAC, y eso nos garantiza que el sistema urinario está completamente sano. O si tiene un cálculo, qué ubicación tiene y en función a la ubicación será su tratamiento. Sí, efectivamente, porque hay diferentes tipos de piedras también. Decía que se ubicaban en diferentes lugares de nuestro cuerpo, pero también es que hay diferentes piedras. Sí, ese es el problema de la enfermedad litiásica, que es una enfermedad muy compleja que se refiere a muchísimos factores. Entonces hay cálculos, los más frecuentes, lógicamente, son oxalato cálcico y se ven a los rayos X fácilmente, pero hay otro tipo de cálculo, de ácido úrico, mixtos, etcétera, de muchísimos factores. En general, todas las personas expulsamos ese tipo de sustancias a través de la orina. ¿Por qué unas forman cálculos, otros no sabemos realmente la causa, unas causas las conocemos, otras no, y lógicamente después del estudio fisioquímico del cálculo, si lo tenemos, podemos orientar muchos tratamientos en los pacientes, pero lógicamente los pacientes con enfermedad litiásica, nosotros los sometemos a un montón de estudios, a muchísimas analíticas, desde analíticas hormonales, funcionales, y lógicamente estudios relacionados a imagenología para saber dónde o posiblemente dónde está o no está el cálculo. Pues vamos a conocer y ahondar en estos tratamientos que cuenta Clínica Asunción, doctor. Bueno, después que un paciente tiene un diagnóstico que ya ha sido valorado y sabemos que si el cálculo es, por ejemplo, a nivel vesical, lógicamente en la vejiga tenemos que saber por qué ha sido formado y normalmente es porque hay una obstrucción a nivel urinaria, bien sea por una estrechez de la uretra o por una hiperplasia prostática. Los pacientes con hiperplasia prostática pueden tener cálculos urinarios. En ese caso, esos cálculos se pueden tratar por vía endoscópica con ondas de choque o láser terapia. Los cálculos ureterales, que son los más comunes en el sentido de los cólicos nefríticos en la gente más joven, entre los 20 y los 45 años, esos cálculos, después que se han diagnosticado y no pueden movilizarse, se pueden tratar de dos formas. Se pueden tratar con ondas de choque extracorpóreas o se pueden tratar por vía de endurología. La endurología significa entrar por nuestras vías urinarias con equipos especiales y con esos equipos podemos llegar al cálculo, visualizarlo y romperlo directamente con láser terapia. Y los pacientes evolucionan en forma fácil, rápida y normalmente es un procedimiento que se deja solamente 1 o 2 días de hospitalización, dependiendo del tamaño del cálculo, y el paciente puede recuperarse a sus labores en una forma bastante rápida y prácticamente sin tener ningún tipo de dolor. Justamente eso le quería comentar, es decir, la recuperación es prácticamente momentánea. Sí, normalmente una tripsia de un cálculo endoscópico es un procedimiento, claro, hay que dejar
un catéter dentro del uréter para proteger el uréter la mayoría de las veces, que se retira al cabo de las 2 o 3 semanas. El paciente puede reincorporarse a sus actividades normales, con cierta, no puede hacer ejercicio, etcétera, pero con cierta rapidez. A la semana normalmente puede estar reincorporándose y a las 2 semanas más le retiramos el catéter, que es un procedimiento completamente ambulatorio. Doctor, ustedes en Clínica Asunción, una vez se haya efectuado, digamos, el tratamiento, nos hayamos puesto en sus manos, ¿se hacen revisiones posteriores? ¿Es necesario? Claro, es indispensable. Como le he dicho, es una enfermedad compleja. El tratar el cálculo no es tratar la enfermedad. Estamos tratando la piedra que produce el proceso obstructivo que daña las vías urinarias, pero no estamos tratando la enfermedad de base. Entonces, esos pacientes siempre, posterior a eso, hay estadísticas que hablan claramente que los pacientes con cólico nefrítico pueden tener un porcentaje de tener otro cólico en los primeros 3 meses en aproximadamente el 30% de los casos. Lo que quiere decir que son pacientes que tienen que valorarse y controlarse muchas veces, muchos años. A veces los vigilamos cada 3 meses, cada 4 meses, buscamos tratar de dar en la diana con la enfermedad causante de la formación de los cálculos y le damos lógicamente muchas terapias que pueden ser terapias orales, además de la dieta y tal, que nos ayudan a evitar la formación de ciertos tipos de cálculos. Y después de ello, no sabemos tampoco por qué, es una enfermedad que es muy cíclica. Hay pacientes que tienen cálculos en una época de su vida y no tienen más nunca cálculos por 20 años y vuelven a tener recidivas después de 20 años. Por eso, por las características de la enfermedad, que es una enfermedad bien compleja desde el punto de vista funcional, tenemos que seguir los pacientes. Lo vamos viendo cada 3-4 meses y a medida que el paciente está bien y que garantizamos con ecografías y otros estudios de que no está formando más cálculos, lo vamos destetando de la consulta y lo citamos después una vez al año o una vez cada 2 años. Por tenerlo en cuenta, ¿dónde exactamente atiende usted a los pacientes con este problema? Nos atendemos aquí en la Clínica de Asunción, ¿verdad? Estamos a la orden en la consulta y también en la consulta de Arrasate, en San Sebastián, ¿verdad? Recibimos y atendemos pacientes con estas patologías. Bueno, pues ahora hará falta llamar por teléfono, coger una cita en caso de tener una dolencia de este tipo y ponernos en sus manos. Doctor Sandro Saldari, médico del Servicio de Urología de Asunción Clínica. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.